Ya, de todo lo que hemos podido ver, ¿cuáles crees, por ejemplo, que son las leyes más emblemáticas, digamos, dos casos que puedan servirnos de ejemplo? Uno, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Hay una ley que modifica directamente la norma general que regula lo que se debe entender como crimen organizado para poder perseguirlo. Por lo general se identifica como crimen organizado a un grupo de personas que de forma colectiva y organizada, para la redundancia, cometen diversos delitos, diversos para lograr su fin común. El problema de la modificatoria que ha hecho este Congreso es que reduce, mejor dicho, aumenta la cantidad de años de los delitos que van a ser considerados vinculados al crimen organizado. El nuevo tope de la edad de años es de 6 años a más. Es decir, todos los delitos que estén sancionados con 6 años o menos ya no entran a una investigación indiciaria de este delito podría significar que si es que lo sigo investigando voy a llegar a una dinámica de crimen organizado. ¿Y cuáles son delitos como esos? Por ejemplo, la trata de personas, que por lo general es un delito conexo a una dinámica de crimen organizado. Entonces, esta norma que reforma la ley de crimen organizado, al aumentar la edad de los años cuyos delitos conexos se vincularían, hace que esos otros delitos que son de menos de 6 años ya queden fuera del mapa de la investigación fiscal. Es decir, se pierden indicios de trata, de extorsión, incluso hasta de secuestro, que ya no va a servir legalmente hablando a un fiscal para decir acá tengo un caso de trato, voy a seguir indagando con posibilidad de crimen organizado. La importancia de esta norma de crimen organizado en general es que los fiscales tienen más herramientas coercitivas para investigarlo. Pueden hasta dictar plazos de restricción de la libertad hasta por 36 meses, o sea, 3 años, con la posibilidad de ampliarlo. Entonces, una ley concreta es esta que cambia la cantidad de años de los delitos por los que se va a hacer la investigación por crimen organizado. Claro. Ahí, por ejemplo, ¿qué caso que tiene ahora esa condición, no? Con esa nueva norma ya no tendría la Hay importancia. diversos, ¿no? Hay diversos casos. Un caso general es lo vinculado a las extorsiones, por ejemplo, ¿no? Como una extorsión a un microempresario o a un transportista no llega legalmente a ser sancionado con una pena de más de 6 años, ese es un caso que ya no va a servir para seguir viendo si es que la extorsión forma parte de una dinámica de acoso de un grupo de personas que están coordinando para atacar a todos los transportistas de una zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un caso concreto, ¿de acuerdo? Otra ley que ha sido modificada es la que reduce los plazos para que lo dicho por un colaborador eficaz pueda ser corroborado. Si un fiscal, en un caso de crimen organizado, que es un delito complejo, donde hay varios involucrados porque se habla de un grupo, no tiene el plazo adecuado para que un colaborador eficaz, un arrepentido de este delito complejo, pueda corroborar lo que esta persona le dice, entonces eso ya no va a poder ser tenido en cuenta en investigaciones sucesivas. Corroborar información de un postulante colaborador eficaz sobre delitos complejos en donde no solamente hay personas que delinquen de forma directa, por ejemplo, los que aprietan el gatillo, los que cobran los cupos, los que llevan las maletas de dinero, etcétera, sino que además hablan de delincuentes de autoría indirecta, los jefes, los que están detrás, los que coordinan, los que ordenan, pero los que no son visibles ni están en la ejecución concreta de un delito. Es mucho más complicado comprobar eso. Entonces, que se haya reducido el plazo para poder corroborar lo que colaboradores eficaces, postulantes, en un marco de una investigación de crimen organizado, que ese plazo se haya reducido, les corta las posibilidades de investigación también en los fiscales, y eso es gravísimo. ¿De cuánto a cuánto se reduce? Creo que se ha reducido en un plazo, si es que no me equivoco, de 6 meses o 1 año a lo mucho, me parece, ¿no? Los fiscales han señalado que este tipo de normas
no solamente en los hechos ha significado que no investigan, no van a poder investigar debidamente, sino que es ya una violación a su propia autonomía, ¿no? En principio, ellos identifican que el avance de casos que son crimen organizado hayan entrado a nuevas etapas de la investigación fiscal o incluso etapas ante el Poder Judicial. El avance de esas investigaciones con esa normatividad que les ayudaba a investigar ha sido el detonante para que los propios involucrados en esas investigaciones, ya sea porque pertenecen a ese partido político, por ejemplo, puedan ir contra esa normatividad, ¿no? Yo diría que esas son partes de las normas más delicadas que les ha cortado, digamos, las manos a la Fiscalía para investigar, ¿no? Hay otras mucho más expresas, como por ejemplo, todo este cambio en donde la primera etapa de la investigación, que es la investigación preliminar, ya no va a ser dirigida, como dice la Constitución, por la Fiscalía, sino que ahora lo va a dirigir la policía. Eso, en principio, es violentador de la Constitución, porque la Constitución expresamente dice en un artículo que el Ministerio Público es el que dirige la investigación. Pero lo que se ha hecho con la ley es volcar los papeles. El Ministerio Público dijo, esto es inconstitucional, yo no voy a acatar esta decisión, es más, voy a hacer un reglamento donde se diga cómo es que vamos a actuar con la policía, pero yo siempre dirigiendo la investigación. Lamentablemente, a la Junta de Fiscales Supremos, encabezada por Delia Espinosa, se le ha presentado una denuncia constitucional por desacatar la ley dictada del Congreso, en donde la policía es la que dirige la investigación preliminar y no la Fiscalía. Y la investigación preliminar es una etapa esencial, porque todo lo que se recoja en los primeros momentos de ocurrido el delito, pruebas, protección de testigos, ¿no? Confianza que vayan a tener los posibles colaboradores eficaces, se define en los primeros meses de la investigación. Pero si eso va a ser sometido a la policía, donde lamentablemente tenemos más noticias de casos de corrupción, lo que va a pasar es que o no se van a recoger los indicios pertinentes, o se van a recoger mal, que cuando lleguen a la etapa del juicio oral ante el Poder Judicial, ese caso se cae. Entonces, este Congreso ha puesto pequeñas bombas letales en diversas partes de la investigación, ¿no? Ya hemos hablado de qué se consideran delitos vinculados al crimen organizado, que se le amplió la valla, mejor dicho, a 6 años. Hemos hablado del plazo cortado para confirmar o corroborar lo que dicen los posibles colaboradores eficaces. Hemos hablado de quién dirige la investigación y también hemos hablado en el evento que hemos tenido sobre el dato de que los allanamientos, que su carácter más importante era el de la sorpresa, ahora van a tener que ser informados para que los abogados de los investigados puedan estar presentes en esas diligencias. Claro. Entonces, esos son, en resumen, me parece lo más letal de la investigación, que se ha cambiado en la investigación fiscal por parte de este Congreso. Claro, ahora el común de los ciudadanos escuchando dice, ¿cómo puede pasar esto? Esto es increíble. No, o sea, lógicamente hablando, sí. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? El Tribunal Constitucional, ¿no? Y otras instancias que debieran velar la vigencia de la Constitución, ¿por qué lo ratifican? ¿Qué cosa es lo que pasa? Creo que han aprendido a lo largo de los años las personas involucradas en posibles investigaciones cómo hacer para generar su impunidad. Han postulado al Parlamento y ahora son congresistas. No olvidemos el famoso caso de los niños, ¿no? Estos congresistas que estaban canjeando su impunidad con la ex fiscal de la Nación. Y ellos han aprendido de que para que ellos queden impunes necesitan normas pro impunidad, número 1. Número 2, estos mismos grupos de poder se han dado cuenta que hay instancias en el sistema de justicia que hacen pesos y contrapesos, que si falla el Congreso, falla el Poder Judicial, por ejemplo, tenemos un Tribunal Constitucional que puede resolver debidamente. Pero ¿qué pasa si ese contrapeso que es en el sistema, el Tribunal Constitucional, es cooptado por la mafia? Ya no va a haber un contrapeso, sino que todo lo que diga el Congreso va a ser oleado y sacramentado por el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Qué pasa si hubiera otro contrapeso que indica el sistema debiera haber, como la Defensoría del Pueblo?
que señala lo que está mal, que indica cuál es el problema, que presenta demandas de inconstitucionalidad. Si tienes cooptado ese contrapeso, ya no hay una fiscalización, y es justamente lo que han aprendido. ¿Quiénes eligen al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo? El Congreso de la República. Por eso me parece que todo esto comenzó a armarse, primero porque los interesados sabían cómo hacerlo, cuál era la ruta de los contrapesos que tenían que romper, y segundo, que sabían que un espacio importante para esa captura del sistema de justicia era el Parlamento. El Parlamento elige el Tribunal Constitucional, el Parlamento elige al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo es el que preside la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia, que es justamente la que elige a jueces y fiscales, y etc. Entonces, los grandes cambios de estas autoridades, de autoridades independientes acooptadas por el sistema, ha ocurrido desde el año 2022. El problema es de que la ciudadanía no está acostumbrada a preocuparse por quién va a ser el presidente del Tribunal Constitucional, quién va a ser el defensor del pueblo, porque este proceso de selección de autoridades no ha sido materia de preocupación del Estado para que la ciudadanía se interese como algo público del que depende sus derechos. Entonces el cooptamiento ha venido desde esa idea. Creo que la tragedia de que no se haya podido realizar una debida reforma del sistema político representativo para poner justamente los candados a postulaciones vinculadas a economías ilegales o actos de corrupción, falló. No hemos tenido una debida reforma, y ahora que el Congreso está indebidamente conformado, mucho peor. Al contrario, las reformas legislativas está a favor de ellos. Ahora ya no solamente tenemos una cámara, vamos a tener 2 cámaras, senadores, diputados, pueden volverse a postular, pueden hacer campaña política en las semanas de representación en este periodo electoral. No hay elecciones de bases para las postulaciones en los propios partidos políticos que quieran postular. Entonces, toda esa reforma electoral que debió haber asegurado independencia de poderes económicos corruptos no se ha realizado, y al contrario, se han dado las normas para beneficiarse. Entonces, lo que es sistema de justicia ha sido cooptado por el fracaso de la reforma político-partidaria. Y yo creo que por eso hemos llegado a este punto. Además, porque el sistema de justicia comenzó a contracorriente a avanzar en algunos casos paradigmáticos que involucran justamente a esos actores del poder. El caso Lavallato ha sometido a casi prácticamente todos los partidos políticos, pero cuando han tocado los partidos políticos, que son los que tienen la sartén por el mango, de acuerdo a nuestro monitoreo, el Partido Aprista Peruano y Keiko Fujimori, pero también Podemos, es que han comenzado a decir: las investigaciones están avanzando, tenemos que ver cómo cooptamos el sistema, cómo encontramos los cortapesos, cómo denunciamos constitucionalmente a los fiscales supremos que nos están haciendo las investigaciones, etc., ¿no? Entonces, en cierta forma, esta situación tan trágica es producto del éxito que tuvo en su momento a contracorriente algunos esfuerzos anticorrupción, pero ahora, ya con todo cooptado, están haciendo lo que se supone debe hacer alguien que sabe que si es que no reacciona va a ser condenado a la cárcel por los delitos que ha cometido, ¿no? Eso, estamos en ese punto, en ese momento. Uh-huh. Ahora, quienes están a favor de las leyes dicen que, bueno, lo que pasa es que hay una campaña que tiene que ver con la caviarada, una cosa de esas. Sí. ¿No? ¿Qué decirle así en términos muy, muy pequeños? Creo que es importante desestigmatizar a quienes son estigmatizados. Un recurso muy fácil es adjetivar a las personas y hacer creer que lo que se dice de ellas es verdad cuando ni siquiera se le pregunta: usted, señora, ¿es caviar? ¿Usted, señor, nunca ha hecho nada por el país? ¿Usted solamente trabaja por las consultorías del Estado y llevarse los dineros del pueblo? Eso es lo que se suele decir, pero el problema es de que obviamente, si nos damos cuenta, las personas que tachan de caviares o incluso terruquean también, nunca han tenido un debate alturado, objetivo, y un real debate con justamente las personas que adjetivizan. Y por el contrario, si vemos quiénes son los supuestos caviares, son abogados, profesionales, sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, que trabajan primero fiscalizando el poder, denunciando actos de corrupción, incluso periodistas que revelan diversas redes de corrupción y crimen organizado,
o abogados que están al costado de las víctimas, que si es de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, feminicidios, etcétera, que si es que no estuvieran a su costado, esas víctimas no tendrían de dónde. Entonces, es muy fácil adjetivar, mucho más aún si es que no se le da la oportunidad a los adjetivados de decir su verdad y mostrarlo con hechos, ¿no? Entonces, creo que es importante no dejarnos sorprender. Hay que ver quiénes son los reales enemigos de los derechos de la gente, y creo que dejar de estigmatizar es súper importante, ¿no? Hay que realmente ver lo objetivo, lo que hacen, en qué aportan, al lado de quienes están, ¿no? Pero si nos definimos el debate con caviar o no caviar, perdemos todos, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, toda la tendencia histórica va a la protección de la humanidad, así como es la protección del medio ambiente, la naturaleza y todo. ¿Esto tú crees que va a tener futuro o es una cosa, bueno, pues que se está aprovechando la correlación, el poder inmediato, pero que a la larga no va a tener ninguna sostenibilidad, ¿no? ¿Sostenibilidad el luchar por derechos fundamentales? No, la sostenibilidad de las normas y las leyes que están saliendo. Ya. Bueno, en este momento esa es la preocupación, que esta situación se vaya a sostener, ¿no? Porque el Perú no es el único país en donde está en esta tragedia, ¿no? De normar en contra de los derechos de la gente, sino que está pasando en varios países de la región. Incluso en países que supuestamente hacían en cierta manera algún tipo de contrapeso porque los gobernantes querían tenerlos a su lado, como Estados Unidos, por ejemplo, para el tema del peso económico que tiene Estados Unidos, se quiere o no, en la región. Incluso Estados Unidos tiene a un presidente que es antiderechos humanos, ¿no? Entonces, si tienes a países diversos que están en el mismo caos que el caos peruano, si tienes a países que son en los países potencia, que también dicen, no, nosotros vamos contra los migrantes, vamos contra las mujeres, vamos contra las personas que no sean de tez blanca, vamos por la supremacía, hacer a Norteamérica great again, ¿no? Si tienes todo ese escenario, justamente el problema y el SOS que saca la ciudadanía y el movimiento de derechos humanos regionales, esto puede durar mucho tiempo si es que no nos ponemos las pilas. Incluso se está hablando de supremacías raciales, de colores, y nos habla ya no de un sistema donde la democracia a la que aspiramos, porque nunca hemos tenido una democracia como debiera ser, sino que la democracia a la que aspiramos ya no, siquiera no se ve en el horizonte. Ya estamos hablando incluso de regímenes con indicios fascistas, ¿no? Donde no hay libertad de expresión, donde se te terruquea, donde ni siquiera se te permite ser crítico, o donde si es que eres diferente en la manera de pensar, van y te violentan directamente, o te reprimen, te aniquilan, te asesinan, ¿no? Y se roban en tu cara el dinero, sin ningún problema. Entonces, justamente la alerta del sistema de derechos humanos es que esta situación se puede prolongar en el tiempo. Claro, pero esa es una tendencia histórica que podemos tener, una tendencia así de largo plazo, o la tendencia es a la humanidad, la tendencia es a que las cosas se hagan más transparentes, la cosa se afirme son por ciclos, otro lado, ¿no? Creemos que son ciclos. Bueno, nadie quiere regresar a la Edad Media, a pesar de que hay personas y autoridades que piensan como personas de la Edad Media, que se creen que son gobernantes porque han sido fungidos por Dios, ¿no? Estamos en la etapa similar a la Edad Media, en donde el pensamiento crítico no es valorado, ¿no? Donde el arte, la cultura no son bases comunes del diálogo cotidiano de la gente. Entonces sí, creemos que es un ciclo, que estamos entrando en una época lamentablemente peligrosa para la gente, pero que también confiamos que así como pasamos una Segunda Guerra Mundial, así como pasamos la Edad Media, así como pasamos el fascismo, y producto de eso fue justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creemos que pasado este momento también podemos retomar esos principios, ¿no? Pero el problema es cuándo es que la reacción para cambiar lo que está pasando va a comenzar. Ese es el problema, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, a nivel nacional pensaron que el gobierno, la dictadura de Fujimori y Montesinos fue lo peor. Pues no, lo que estamos viviendo ahorita es peor que esa dictadura. Gracias, Cruz.
De nada. Nos asustas. Pero hay esperanza. Yo creo que los que parecen optimistas son los mejores, los que parecen pesimistas son los mejores optimistas, porque a pesar del caos, están ahí, siguen hablando y siguen poniendo. Lo mejor que podemos hacer ahora es seguir conversando, seguir señalando las cosas y seguir movilizándonos. Así que es una etapa, pero hay que saber pasar esta etapa con la voz en alto. Bueno, gracias. Gracias.